Solo basta una pequeña lupa para investigar qué significa la invariabilidad tributaria. De seguro estos sátrapas hablan de estos temas que son trascendentales, en el lenguaje técnico para que el vulgo, o sea nosotros, no le entendamos el entuerto que hay detrás. La aprobación en la Cámara de Diputados de la invariabilidad tributaria por 25 años para grandes inversiones representa un severo amarre institucional que desprotege al mercado interno y limita la soberanía fiscal de Chile. Como dije en la columna anterior, esta medida reactiva los vicios del extinto Decreto Ley 600, el DL 600, un estatuto colonialista que durante décadas asfixió a la industria manufacturera nacional al otorgar privilegios fiscales exclusivos a multinacionales, impidiendo que el empresariado local pudiera competir en igualdad de condiciones. El Decreto Ley 600, emitido en 1974 y derogado recién en el 2015, funcionó por 40 años mediante contratos ley con el Estado. Estos contratos blindaron a los inversionistas extranjeros con tasas fijas e invariables de impuesto a la renta, permitiéndoles además repatriar capitales de forma inmediata sin las restricciones cambiarias impuestas al empresariado chileno. O sea, agarraban todas sus lucas y se las llevaban a sus países de origen sin dejar un peso en Chile. Y mientras las transnacionales operaban en un paraíso garantizado, la industria y el comercio locales absorbieron de manera asimétrica las crisis y las reformas tributarias. Hagamos un poquito de historia aquí, porque aquí cobra real sentido la frase popular que dice que un pueblo que no tiene memoria tiende a repetir la historia. Y esto va a ser así. En la industria textil murió, a propósito del DL600, Textiles Bellavistas Ovejas Tomé, el pilar de la industria textil en el Biobío. Tejidos El Polqui, tradicional fábrica chilena de hilados y vestuario que cesó sus operaciones. Textil Yarur, luego Machaza, aunque sobrevivió mediante transformaciones en las últimas décadas del siglo XX, su capacidad de producción local fue sistemáticamente desmantelada frente a las facilidades operativas del capital extranjero. La industria del calzado nacional fue desguazada debido a que producir localmente soportaba costos impositivos y regulatorios plenos, mientras que las importadoras extranjeras de calzado masivo gozaban de economías de escala e invariabilidad regulatoria global. Ahí quedaron, por ejemplo, entre otras, Fábrica de Calzado Gacel, emblemática firma chilena de calzado femenino de alta calidad. Calzados Albano, una de las marcas más icónicas de la industria penquista y nacional. La firma chilena Guante extinguió definitivamente su centenaria división de fabricación en Chile en el año 2019, despidiendo a cientos de operarios locales para pasar a ser una simple distribuidora de productos hechos en el extranjero. El ensamblaje y desarrollo industrial tecnológico chileno fue liquidado ante el ingreso preferencial de multinacionales que no tributaban bajo las mismas condiciones de riesgo que los locales. Vamos a recordar entre ellas a Mademsa y Madeco, industrias metalúrgicas chilenas icónicas en la línea blanca y en conductores de cobre. También estaba Cormecánica, que era una planta de transmisiones Corfo, que tenía una alianza con Renault, ¿recuerdan? La industria automotriz nacional de piezas en los Andes fue asimilada por completo por holdings extranjeros en condiciones de nulo fomento al autopartismo nacional, borrando el ecosistema de proveedores locales. Incluso en el comercio tradicional, la cancha inclinada del DL600 facilitó que grandes cadenas globales adquirieran o barrieran con marcas chilenas tradicionales que no tenían espaldas financieras para blindarse ante el fisco, como FENSA, por ejemplo, gigante de los electrodomésticos nacionales. Comercial e industrial Calzados Beba, clásico distribuidor y comerciante minorista chileno, enfocado en sectores populares. Hush Puppies Chile, decenas de pequeños talleres curtidores y zapaterías de barrio se extinguieron al no poder ingresar a los canales de distribución controlados por las marcas globales amparadas en los contratos ley del gran capital. Esta historial demuestra que reinstaurar la invariabilidad por 25 años en la ley de reconstrucción no es una herramienta de fomento moderno. No, no señor. Es la repetición de un diseño que condena al productor chileno a competir con las manos atadas frente al gran capital global. Ahora, este informe histórico es ampliamente conocido por economistas actuales y por el señor Quirós, conocido como el zar de las colusiones. Y a pesar de todo el desastre económico que significa para el país, aún así insisten en su aprobación. Y el Senado cree que con su aporte más significativo, que será reducir a 20 años la propuesta, lo que se interpreta como una burla, un reírse en la cara del pueblo que los eligió. ¿Cómo se puede entender esa absurda insistencia? Es como, extremando un ejemplo, vamos a comer cianuro, vamos a morir, lo sabemos.
pero estaremos bien. Por favor, qué idiotez. La insistencia en imponer la invariabilidad tributaria, incluso bajo la rebaja cosmética a 20 años en el Senado, se explica mediante una doctrina económica rígida y la captura corporativa de la política, un fenómeno que la sociología denomina ceguera ideológica estructural. Quienes defienden esta medida, como el economista Jorge Quirós y los sectores corporativos tradicionales, operan bajo una lógica donde el bienestar del tejido social y las empresas locales son secundarias frente a la obsesión por atraer divisas a cualquier costo. La propuesta del Senado de reducir el blindaje de 25 a 20 años es una maniobra de gatopardismo, cambiar algo superficial para que el fondo siga exactamente igual. Para un inversionista transnacional, asegurar 2 décadas de congelamiento de impuestos es un triunfo absoluto, absoluto. Bueno, pero el Senado utiliza esta rebaja de 5 años como un falso triunfo de negociación ante la opinión pública, intentando aplacar el descontento sin alterar el privilegio de fondo concedido al gran capital. Un paréntesis para entender, sobre todo los más jóvenes, este término, el gatopardismo. Es una paradoja política y sociológica que se resume en una frase célebre. Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie. Se define como la estrategia de realizar transformaciones superficiales, reformas cosméticas o concesiones menores en una ley o institución que el único objetivo de desarmar las críticas, calmar el descontento popular y en el fondo mantener intactas las estructuras de poder y los privilegios de siempre. Un claro ejemplo de esto es la propuesta de la Comisión de Hacienda de rebajar el blindaje fiscal de 25 a 20 años. Una modificación llamativa en la forma que no altera en absoluto la entrega de privilegios de fondo al gran capital. Un cuarto de siglo o incluso 2 décadas excede con creces la carrera política de cualquier senador o ministro actual. Los legisladores que hoy aprueben este amarre fiscal no estarán en sus cargos para rendir cuentas cuando el Estado chileno se vea impedido de recaudar fondos ante futuras crisis o cuando colapsen los últimos bastiones de la producción local. Esta asimetría temporal les permite legislar para el beneficio inmediato de sus financistas, traspasando el costo del desastre a las próximas generaciones. Revisemos los argumentos del zar de las corrupciones, el doctor Quirós, como el doctor Mortis, ¿no? Él argumenta que Chile dejó de ser la niña bonita del baile en términos de inversión global debido a la inestabilidad regulatoria. Según su lógica, revivir un mecanismo idéntico al derogado DL600 es la única forma de dar seguridad jurídica para que los capitales no emigren a mercados competidores. Eso es totalmente falso. De falsedad absoluta. La inversión extranjera directa en Chile durante los últimos 4 años promedió 15.956 millones de dólares anuales. Los flujos netos cerraron en 14.152 millones, lo que representó un incremento del 13% respecto al año anterior, ubicándose en un 12% por encima del promedio histórico del país. Es más, durante el primer trimestre de este año salieron de Chile 2.163 millones de dólares emigrando, concepto de fuga. Y eso es lo que tiene preocupado al señor Quirós. Está dando palos de ahogado a como dé lugar para atraer inversores a costa de la destrucción del comercio local, para que no se le sigan escapando los capitales. Y escuche bien esto, por favor, escúchelo muy bien. En un punto aberrante de su propuesta, Quirós incluyó que si un megaproyecto con resolución de calificación ambiental, RCA, es judicializado y paralizado por las comunidades locales o la justicia, el Estado chileno, nosotros, está obligado a reembolsar y restituir el dinero invertido por esta corporación. Es decir, si privatizan las ganancias por 25 años y se socializan las pérdidas ambientales, o sea, si esa empresa en el diseño, en el análisis, en el avance de obras se gasta 1.000 millones de dólares, el gobierno, de la platita de todos nosotros, se lo va a devolver a esta empresa súper rica. Con ello pretenden que los jueces comiencen a fallar a favor de estas empresas, a pesar de la destrucción ambiental, para evitar el despilfarro de nuestro dinero. El gatopardismo adoptado por la Comisión del Senado, una cámara donde se supone que el gobierno del ciudadano Kast no tiene mayoría, implicaría que los senadores se estarían vendiendo. ¿Cuál podría ser la razón de fondo? ¿Tendrán intereses personales los sátrapas del Senado? En un Senado donde las fuerzas políticas que apoyan al gobierno de José Antonio Kast no tienen la mayoría absoluta, el avance de este gatopardismo tributario se sostiene sobre 3 razones de fondo estructurales. ¿Las quiere conocer? Primero, el mecanismo de las puertas giratorias. Y escuchen muy bien esto. Muchos de los senadores de las bancadas tradicionales, tanto de la centro derecha opositora como de la antigua Concertación, y sus principales asesores técnicos provienen o se dirigen hacia los mismos directorios de las grandes empresas beneficiadas. Para un parlamentario mantener
una postura dura contra las mineras o las forestales, por ejemplo, significa cerrar futuras puertas laborales en el sector privado corporativo, al dejar cuando dejen el Congreso. Existe un conflicto de interés implícito. Legislan pensando en el mercado laboral que los acogerá a ellos después de la política. Como ejemplo, Jimena Rincón González se desempeñó como superintendenta de Seguridad Social, un ente regulador del sistema, entre el 2000 y el 2005. Inmediatamente después, en su descanso político, entre el 2006 y el 2010, pasó al sector privado como directora de la AFP Provida, acumulando millonarias sumas de dietas directivas, como 200 millones, para posteriormente reingresar al aparato público como ministra del Trabajo y Previsión Social y luego como senadora y actual ministra de Energía, cuando ella dijo que no era derecha y que no iba a participar. Bueno, ahí está. Tengo todos los nombres de los políticos que han usado esta puerta giratoria, por si un día les interesa conocerlos. El otro punto, el financiamiento legal de la política y el lobby oculto. Aunque las leyes de nuestro país regulan el lobby y prohíben el financiamiento empresarial directo de campañas a las grandes corporaciones transnacionales y los grupos económicos locales operan a través de una red de fundaciones, corporaciones y centros de estudio de todo el espectro político. Estos centros reciben millonarias donaciones de los holding interesados en la invariabilidad por 20 años. Son estos mismos centros de estudios los que redactan las minutas, preparan las indagaciones y le dictan a los senadores cómo votar bajo un barniz de responsabilidad técnica. Y por último, el chantaje de la parálisis económica. Esta sí que es buena. Los grandes capitales, representados por gremios como la Confederación de la Producción y del Comercio, la CPC, y la Sociedad Nacional de Minería, SONAMI, ejecutan una presión implícita sobre los senadores de regiones. El argumento es directo. Si el Senado rechaza la invariabilidad tributaria, los proyectos de inversión en minería, energía o infraestructura en sus respectivas regiones se congelan o se trasladan a Perú o a Australia. Ningún senador quiere ser señalado en su distrito como el culpable del aumento del desempleo regional, por lo que ceden ante el chantaje corporativo disfrazándolo de acuerdo por el crecimiento. ¿Quieren conocer la lista con nombres y apellidos de quienes tienen en sus manos la decisión de ratificar o maquillar este blindaje a las transnacionales? Las miradas y la presión ciudadana se concentran exactamente sobre los 5 integrantes de la Comisión de Hacienda del Senado. Ellos lideran la instancia donde se fraguó el ofertón de rebajar el amarre fiscal de 25 a 20 años como una moneda de cambio con el ministro del zar de las colusiones, Jorge Quirós. Está Javier Macaya Danús, de la Unión Demócrata Independiente, es el presidente de la Comisión de Hacienda. Está el señor Rodolfo Carter Fernández, independiente, pro Partido Republicano de Chile. Ustedes entienden qué hago con esto. María José Gatica Bertín, que es de Renovación Nacional. Está, atenta aquí, Paulina Bodanovich Rojas, del Partido Socialista. Su presencia e intermediación en la comisión es clave para el fenómeno del gatopardismo. Y por último está Daniela Chicardini, del Partido Socialista, segunda integrante de la bancada socialista en esta comisión clave. Sobre Chicardini y Bodanovich recae la responsabilidad política de ceder ante el consenso tecnocrático, permitiendo que un proyecto que congela la soberanía fiscal por 2 décadas avance con firmas de la centroizquierda. Mire qué bonito, mire qué bien dibujado, cómo lo tienen todo arreglado. ¿Quiere saber cómo este gatopardismo y este actuar por sus intereses laborales de parte de los senadores se contrapone a los intereses básicos y del diario vivir de todos nosotros, de los ciudadanos del pueblo? ¿Quiere saberlo? Y con esto termino. Este gatopardismo y la defensa de los intereses corporativos chocan de frente con el diario vivir de la ciudadanía en 3 dimensiones críticas. Primero, el desmantelamiento de los servicios públicos versus la invariabilidad. El diario vivir de la gran mayoría depende de la calidad de los hospitales públicos, la seguridad en los barrios, el transporte y la educación de las escuelas municipales. Todo eso se financia exclusivamente con la recaudación de impuestos. Al congelar los impuestos por 20 años a las grandes transnacionales, el Senado priva deliberadamente al Estado de los recursos necesarios para mejorar esos servicios. Si en 5 o 10 años el país enfrenta una crisis social o sanitaria, el Estado no podrá exigirle una mayor contribución al gran capital. La crisis
se terminará pagando otra vez recortando presupuesto social o subiendo impuestos al consumo como el IVA, que afecta directamente a la clase media y trabajadora, a todos nosotros, 85% del país. El motor de empleo de las familias chilenas sabemos quiénes son. Son los pequeños almacenes, los talleres locales, las ferias y las medianas empresas nacionales. Son ellas las que dan trabajo en las comunas. El proyecto del ministro Jorge Quiroz exige un piso de $50 millones para poder otorgarles el beneficio, protegiendo solo al megacapital, al permitir que consorcios extranjeros operen con ventajas fiscales y subsidios implícitos que los productores locales no tienen. Se repite el ciclo de quiebra de la industria nacional. El ciudadano pierde su empleo formal local y es empujado a la precariedad o al subempleo en el comercio informal. Las familias en regiones viven en carne propia la escasez de agua por las mineras, la degradación de los suelos por las forestales o la contaminación de sus entornos. El impacto del blindaje. Al amarrar no solo los impuestos, sino también las condiciones regulatorias, cualquier intento futuro de la comunidad por exigir normas ambientales más estrictas puede ser bloqueado por las empresas bajo el argumento de que se alteran las condiciones del contrato de inversión. Peor aún, con la cláusula incluida por el Ejecutivo, si un proyecto es frenado por la justicia debido a daños ambientales, es el Estado, con la plata de todos nosotros, los chilenos, el que debe indemnizar a la multinacional. Serán tan idiotas. El pueblo acude a las urnas y sufraga esperando que las autoridades elegidas usen el poder del Estado para proteger a la mayoría frente a los abusos de los sectores más poderosos. Cuando los senadores pactan una rebaja cosmética a 20 años, están anulando el valor del voto de las próximas 5 elecciones presidenciales y parlamentarias. Da igual por quién vote el ciudadano en el futuro. La política económica respecto a los recursos naturales y las grandes fortunas ya fue decidida y limitada entre 4 paredes este año 2026. La insistencia en este modelo demuestra que, para la tecnocracia del Congreso, el ciudadano es visto simplemente como un receptor pasivo de la teoría del chorreo, mientras que las verdaderas garantías de estabilidad y resguardo se reservan exclusivamente para las corporaciones globales. Esto no se lo cuenta ningún medio. Díganme lo que piensan con respecto a este impuesto invariable, la destrucción del comercio y la industria nacional histórica, y del gato pardo que vive en el Senado. Escriban. Y recuerden que siempre los voy a estar leyendo. Suscríbanse al canal, suscríbanse. Ya vamos camino a los 4.000. La idea es que nos convirtamos en un bastión donde podamos los chilenos y chilenas entregar todas nuestras preocupaciones con respecto al actuar de estos sátrapas que se supone tendrían que representarnos en la Cámara Alta y en la Cámara Baja, y no está siendo así. Pongámonos de acuerdo, demos idea, cómo es que podemos parar a estos gallos, cómo les negamos el agua y la sal para las próximas votaciones. Todo eso lo pueden escribir aquí de manera libre, porque es un canal que está a vuestra disposición y para vuestras preocupaciones. Los estoy leyendo.